bien, pero ya. Hola, ya va. ¿Sí quiero? Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por sumarse a la presentación de nuestra revista, Maldito de Papel. Vale, gracias por el espacio. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer primero presentar la revista para que sepan qué es todo este papeleo que está por acá. Y después vamos a hacer el drink and write, donde nos vamos a poner a escribir un ratito, así que tenemos dos dinámicas. Pero primero les queremos presentar esta revista que trajimos de tan lejos. Les quería contar un poquito cómo llegamos aquí. A Adri lo conocimos en la final. Nosotros fuimos a presentar la revista, hablar de revistas literarias, de la tradición de las revistas literarias en México y Argentina sobre todo, de cómo las revistas literarias han sido un medio, sobre todo, de unión de artistas. Muchos artistas se han agrupado alrededor de las revistas literarias y de esa manera han, por ejemplo, Rulfo y Arriola sacado los primeros puntos de Rulfo con la revista Pan, si no me equivoco, y así miles. En Argentina hubo también muchas revistas literarias. Nosotros seguimos un poco esa tradición de imprimir en una sola revista cuentos, ensayos, poemas, reseñas, hasta horóscopo hemos publicado, un poco de todo. Bueno, cuestión, lo conocimos a Adri en la final, pero antes de eso llegamos a México. Antes de eso presentamos la revista en Guadalajara, la presentamos en Morelia, la presentamos en diferentes lugares porque queremos que eso mismo, que nos conozcan, que vean qué es lo que imprimimos, los autores que conocemos, etc. Y antes de eso, nacimos en Argentina, es una revista argentina de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, y ya tiene 8 años de publicaciones ininterrumpidas, generalmente semestrales. Esa es la frecuencia que solemos tener. Es una revista que en estos 8 años ha llegado a sacar 15 números. Este es nuestro último número, nuestro número 15, que es el que recientemente sacamos. Pero aquí pueden ver casi todos los ejemplares, salvo el 7 que nos lo trajimos porque lo vamos a leer, el 1 y el 6. El resto están todos. Lo que intentamos hacer al mostrarles nuestros ejemplares antiguos es que vean que no solo hay una mejora, esperamos, estética, sino también una mejora literaria, una mejora en la curaduría editorial. Cada vez sentimos nuestros textos están mejor curados, elegimos mejor, conocemos autores que nos gustan más, sabemos como editores hacer mejor nuestra tarea. Entonces, más allá de que les sugiero leer los números anteriores, sobre todo les sugiero, si les interesa conocer la revista, empezar por los últimos, que sentimos que son los mejores que nos dan. Trabajamos con ilustradores que colaboran con los textos, entonces cada revista tiene ilustraciones que están hechas especialmente para los textos que componen ese libro. También tenemos entrevistas, realizamos entrevistas a Abelardo Castillo y Liliana Hecker, por ejemplo, los más prominentes son escritores y escritoras argentinos muy conocidos y muy reconocidos. Y la revista la editaban 3 personas, Jerónimo Corregido, Daniel Schechter y Santiago Strobel. Juli nos acompaña en un poco de todo, la verdad. Cuestión, los editores estuvimos durante mucho tiempo en diferentes partes del mundo, en realidad, Nueva Zelanda, Argentina, ahora México, en otro momento uno se fue a Francia, Alemania, cuestión, nos movimos por todos lados y por suerte y por tenacidad la revista sigue funcionando a pesar de que no estuvimos juntos durante una buena cantidad de tiempo. Bien, la forma en la que más nos interesa que nos conozcan, o que más conozcan nuestra revista, es por medio de los textos que componen la revista. Más allá de las cosas que yo pueda decir, lo interesante es las cosas que publicamos. Entonces, le vamos a presentar el primer texto que tenemos preparado para esta noche, que se llama Bibliosomnoanálisis. Es un texto que escribió Fernando Mancini en el número 7 de la revista, ya por quién sabe qué año. Y Fernando Mancini ya no participa más en la revista, lamentablemente, pero queremos recordarlo con este texto. Espero que no se enoje, porque está un poco enojado, pero bueno, que nos va a leer Julio. El texto se llama Bibliosomnoanálisis, técnica y argumentación.
lógica y argumento. Podría no pasar siempre, pero podría pasar. Sobre todo, imagino, estando cansado o con sueño, o con tedio, o con agobio. Siempre sobre la propia cama, siempre con mucha luz. Podría, incluso, ser deliberado. La última vez podría haber sucedido con el jardín de senderos que se bifurcan de Borja. La primera como el año 2666. Las del medio con castillo, con arco, con viola. Podría suceder con música o sin ella. Su volumen debería ser en todo caso bajo. Su melodía tenue y delicada. Se podría practicar de a dos, para luego compartir el resultado. Convendría, siempre, escribir de inmediato. Se contrarrestaría así la inminencia del olvido. Entonces, en esa configuración de eventos, vale decir sobre la cama, con sueño, con tedio, cansancio o agobio, con músicos sin ella, solos o acompañados, pero siempre con luz, podría finalmente ocurrir. Nos quedaríamos dormidos con un libro en nuestras manos. Sería quizás un instante, apenas un amague de sueño, un cabeceo. Sin embargo, por más pequeño que fuera ese intervalo, en esa estación híbrida entre el sueño y la vigilia, podríamos, con toda seguridad, seguir leyendo el libro, soñando. Nada, en esa lectura onírica, debería hacernos sospechar un cambio de escenario. El mismo color del libro, la misma intensidad de luz, la misma posición contra el respaldo, el mismo índice humano sobre la página abandonada. Lo que sí cambiaría, lo que no se podría decir que cambia hasta que se despierta, es la prosecución de la historia escrita, su trama. Una historia de uno sobre una historia de tiempo. Se sueña que se sigue leyendo y es como si se describiera en el mismo libro una historia paralela a la vigilia, aunque también posible, también bella, también interesante y eficaz. Como si el cerebro, balanceándose entre el mundo de los despiertos y el mundo de los dormidos, tomara el primero solo como excusa para la creación del segundo. Sería en esa historia alternativa, la nuestra, donde, proyectándonos sobre el papel, quedaríamos revelados. Y entonces, por fin, conoceríamos nuestro nombre. Gracias, Juli. Ok, bueno, este es el primer texto que tenemos para ustedes, se llama Libros en Análisis. Fernando se recibió de psicólogo y fue uno de los fundadores de la revista junto con Jerónimo Corregido, Daniel Schechter y Mariano Martínez. Esas 4 personas en el Club de Ajedrez de La Plata, debido a sus intereses en común del ajedrez, la literatura, el debate, el intercambio de ideas, crearon esta revista que, como les dije, ya cumple 8 años. Bien, otra de las personas que creó esta revista se llama Jerónimo Corregido, y de Jerónimo les quiero leer una traducción. Nuestra revista incluye muchas traducciones. ¿Por qué? Porque las 3 personas que trabajamos en la revista hoy en día nos recibimos de traductores, entonces nuestra formación pues se revela. Y este número que tengo aquí, que es uno de los más bonitos, sobre todo por sus textos, se lo dedicamos a la traducción. Nos hicimos cargo de nuestro trasfondo académico, si se quiere, y le dedicamos un número entero a la traducción. Una de las traducciones que salió en este número es la traducción de la Metamorfosis de Kafka al español rioplatense, al porteño se podría decir, o al español que se habla ahí en el Río de la Plata, ese que no solo tiene ye, sino que también, dicen barbaridades y cosas por el estilo. Cuestión, esa traducción, por suerte, nos dio una beca del Fondo Nacional de las Artes de Argentina para publicar toda la Metamorfosis entera. Ahora, como Daniel es una persona muy inquieta, cuando nos dieron la beca dijo, no solo voy a hacer la traducción al rioplatense, sino que voy a hacer una traducción extranjerizante. Entonces, la domesticante es la que trae a Kafka al rioplatense, y la extranjerizante es la que lleva a los hablantes del español hasta Kafka. Entonces este libro, me adelanté un poquito, es una de las novedades que vamos a tener con la editorial Gambito de Papel, va a ser nuestro primer libro y va a estar dentro de poco, así que bueno, les sugiero que estén atentos. Y Jerónimo, que también es otro de los editores de la revista, los dos tienen una fascinación, se podría decir, por la literatura inglesa. De hecho, también hay traducciones de Jerónimo de John Keats, pero la que le voy a leer ahora es de Joseph Larkin, de Philip Larkin, perdón. Y voy a tomar el atrevimiento de leerles primero la versión en inglés y después la versión en español. ¿Por qué? Porque quiero que presten atención, más allá de entender o no el inglés, la sonoridad.
más allá del significado que después cada uno lo podrá ver, si es que entiende el idioma, nosotros decidimos a veces publicar la traducción, la traducción y su poema original para que cada uno pueda comparar y pueda jugar un poco y ver qué está haciendo esa persona. ¿Por qué? Porque toda lectura es interpretación, todo es traducción. Entonces, esta es solo una posible traducción de las tantas que se pueden hacer de este poema. Bien, el poema se llama Ignorance. Ya dije, de Philip Larkin. Le voy a leer primero la versión en inglés y después rapidito la de español para que vean las similitudes si es que. Strange to know nothing, never to be sure of what is right or true or real, but false to qualify, or so I feel. Or well, it does seem so, someone must know. Strange to be ignorant of the way things work, their skill at finding what they need, their sense of shape and punctual spread of sea, and willingness to change. Yes, it is strange. Even to wear such knowledge, for our flesh surrounds us with its own decisions, and yet spend all our lives in precisions, and when we start to die, have no idea why. Ignorancia, por Jerónimo Corregido. Qué extraño no tener certeza alguna sobre el bien y la verdad, o así lo siento obligado a enunciar, o bien, así ha de ser, alguien debe saber. Qué extraño es ignorar todas las cosas, su ingeniosa adaptación, su sentido de forma y dispersión, su voluntad de cambio. Sí, es bastante extraño. Portar este saber, pues nuestra carne nos cubre en sus decisiones, y es tal la sucesión de imprecisiones que ignoramos la suerte que nos toca en la muerte. Bien, esa fue una traducción de Jerónimo Corregido, de un poema de Philip Larkin que se llama Ignorance. Bien, acá me apunta muy bien Juli, gracias. En nuestros últimos números empezamos a incorporar códigos QR y para las traducciones, por ejemplo, en el último número tenemos traducciones del ruso. Lo que hicimos fue incluir un código QR con el poema en su idioma original, para que uno pueda escuchar la sonoridad del ruso, que obviamente no podemos leer, por supuesto, más allá de que está, no la podemos leer. Entonces, para que escuchemos cómo suena el poema en su idioma original y podamos jugar un poco con la traducción, los incluimos en códigos QR. Esto también lo hicimos en algunos números anteriores, pero sobre todo en los últimos números. Gracias, Julio. Bien, ahora, ya que estamos aquí para presentarles nuestro último número, les quería hablar muy cortito acerca del último número. Como ven, tiene como primera novedad una tapa horizontal, que es algo que nos sugirió nuestro ilustrador Eduardo Moreno, que es quien, no sé si distinguieron el estilo, hizo casi todas nuestras tapas. Fernanda Saavedra es quien participa de nuestras contratapas. Si después se las dan vuelta, tiene unas contratapas increíbles, son todas pinturas, al óleo, la mayoría. Y pues este número, como todos los anteriores, nos llevó 6 meses construirlo, pero particularmente en este número tuvimos algunos objetivos que cumplimos. Queríamos agrandar la cantidad de páginas, nos parecía muy poco, 24, 26, 28 para 6 meses, hasta aquí la llevamos un poquito más. Incluimos autores mexicanos, debido a que estoy viviendo aquí hace un tiempo y empezamos a tejer redes, ya hay más autores mexicanos en la revista. Como dijo Julia, agregamos los códigos QR también. Pues queríamos incluir también voces femeninas, más voces femeninas. Notamos que había demasiadas voces masculinas en los números anteriores, quisimos reducir eso y equiparar un poco y lo logramos. Bueno, en el número anterior lo sacamos a doble tapa color, también sugerido por nuestro editor, es el mismo número, pero con diferentes tapas. Y pues bueno, este número la verdad que quedamos muy contentos y sí le encontramos, más allá de que no es un número temático como otros de nuestros números, dedicados a la traducción, a la música, a la prosa, a la poesía, etc. Más allá de que no es temático, la tapa sugiere un poco una posible temática o clave de lectura que vamos a desarrollar un poquito en el Drink and Write en un ratito. Bien, les queremos compartir algunos textos de nuestro último número porque la verdad nos tiene muy emocionados. Y vamos a empezar con el primero, que es un poema de Evelyn Natalie Sánchez, de Yáñez, perdón. Lo que hicimos fue, como todos nosotros estudiamos traductorado de inglés, volvimos a la carrera de traductorado de inglés y lo que hicimos fue buscar autores. Dijimos, ¿quién de toda esta gente que está estudiando traductorado de inglés y que le gusta tanto la literatura como nosotros está escribiendo?
Hicimos un concurso en lenguas modernas y seleccionamos a los ganadores y a las misiones del mundo. Publicamos a la ganadora, que es Evelyn Nataliciani, si no me equivoco, tiene 18, 19, 20 años, es súper joven y la verdad que están increíbles sus poemas. Publicamos una trilogía que se llama 3 áreas de encierro y le vamos a leer una de ellas, para que si les intriga después lo vayan a consultar. Una isla. He sido dada al mundo como una isla, en constante reducción de su contorno. Fuerzo y refuerzo en lugar periférico. El revés silencioso. No ser escrito en mi nombre. Escrito en una piedra. En una lengua muerta. Un precepto enmascarado. Parece postergar el desarme, disminuyendo como a la luz en una contractura finísima que se quiebra al tocar el agua. Bueno, 3 áreas de encierro claramente influenciado por la pandemia, por el encerrón, podemos decir. Como muchos otros textos que hemos publicado, sobre todo en el número anterior, me brincan los poemas de Carlos Vicente Castro, poeta tapatío, que salieron en su libro Salir a Emergencia. Nosotros publicamos 4 de esos poemas, están bien buenos, salieron en el número 14, estoy diciendo eso. Para seguir con esto, quería comentarles que en el último número, en el número 15, sacamos 2 ensayos de los otros dos editores de la revista, de Gerardo y de Daniel, sobre un tema que nos parece súper importante en este momento, que es la imagen. Y tanto lo que consumimos por redes sociales, como lo que nos viene dado por el mass media, por los medios de comunicación masivos, etc. Y Daniel publicó un ensayo en el cual critica bastante el simplismo de algunos poetas de Instagram que, bueno, tiene una visión bastante crítica, pero a su vez queríamos construir con eso. ¿Y qué dijimos? Tiene que haber poemas buenos en Instagram, tiene que haber gente que publica poemas buenos, que nos gusten, que nos parezcan de una cierta complejidad literaria en Instagram. ¿Y qué hicimos? Empezamos a buscar artistas. Y encontramos a 2 chicas. Y el poema que les voy a leer ahora es de María Belén Vázquez, que es una poeta cordobesa de Argentina. Y es uno de esos poemas de Instagram que sí nos llamó la atención y nos gustó mucho. Se llama Maravillas. Sí, son poemas inéditos. O sea, lo que tratamos de hacer en todas nuestras revistas es publicar textos inéditos. Salvo contadas excepciones, todos los textos que aparecen en nuestra revista son inéditos. Bien, el poema de María Belén Vázquez se llama Maravillarse. Hasta hacer temblar la infancia ante formas latentes del pasado. Atesorar los signos vivos, paralelos a la memoria, pero incompatibles con el recuerdo. Ensayo del siempre que prueba. Hay un error conceptual en ese espíritu al que llamamos tiempo. Bien. Después de este poema de María Belén Vázquez, les queríamos contar algunas pequeñas novedades sobre la revista, como para tener conocimiento al día de qué es lo que estamos haciendo en general. Bueno, ya les conté la traducción de Kafka, va a ser nuestro primer libro de editorial. El segundo va a ser Imatán, que es una novela de género corregido, una novela de viaje, de aventura, con un narrador muy interesante, una voz muy particular, muy reflexiva, pues que trabaja bastante bien el concepto del extrañamiento. Y también vamos a publicar una antología de un poeta mendocino casi desconocido en Argentina que se llama Ramponi. Estamos rastreando sus poemas, nos contactamos con expertos en la materia. La idea es publicar una antología de este poeta también más adelante, posiblemente el año que viene por medio de nuestra revista. Y en YouTube no solo tenemos estos códigos QR que les conté, los llevan a YouTube, a donde están los poemas en sus idiomas originales, sino que también tenemos entrevistas de radio, la presentación que hicimos en la FENAL, y también tenemos un video muy particular que les quiero recomendar, que es un poema de Ernesto Alaimo, que es un poeta argentino, animado por Santiago Colombo Migliore, que es un ilustrador y artista plástico argentino. Lo juntamos y armaron un trabajo súper interesante, que es el poema Yo sé quién mató a Kurt Cobain,
que salió publicado en nuestro número 10, si no me equivoco, que está bien interesante, lo recomiendo. Y para cerrar esta presentación express de nuestra revista, me gustaría leerles queríamos traer algo de narrativa, estuvimos pensando en qué, pero no queríamos ser muy pesados, por ahí realmente es muy difícil seguir un cuento, el poema de Fernando el ensayo de Fernando era cortito. Entonces lo que decidimos hacer fue leerles el texto que preparamos para el newsletter. Nosotros sacamos un newsletter hace muy poquito y nos parece un medio muy interesante de comunicación para difundir nuestra literatura. Pues ahí incluimos los textos más destacados del mes y un texto que cuenta un poquito en qué estamos en ese momento. Entonces, lo que quería hacerles era leerles el texto de nuestro newsletter de este mes, que particularmente habla de los cuentos del último número de nuestra revista. El newsletter llevó el título ¿Dónde están los cuentos? La historia de los seres humanos se forjó con cuentos, narraciones orales en un comienzo, luego en papiro, etc. Y hoy, sin embargo, los cuentos parecieran esconderse. Pavorosos se escurren hasta alguna cima en el océano. Oiga, no me dejes mentir, ¿no es verdad que se esconden? Sincérese, ¿tiene algún amigo cuentista? Así, cuentista. Pues claro que no, porque se esconden, se lo digo. Búsquelos migrando de sur a norte con las fragatas, de norte a sur con las ballenas, crepitando entre el trigo fresco que se abre paso con tosudez en las terracerías. Como el equipo editorial de esta revista es tan persistente como la marea que talla las piedras de la costa, escuchamos rumores de que en México todavía había algunos, y seguimos las pistas que nos susurraba el viento y las que nos sugería el aroma de las mezclillas, y las profecías que en sueños nos revelaron el instante, y los encontramos. Ahí estaban, relucientes como gemas en los subsuelos de la tierra. Eran ellos, cuentistas. A Edgar Conde lo encontramos refugiado en Zacatecas, lejos de su DF natal, donde se disfraza de mixólogo y redactor en un diario para pasar desapercibido. Fernanda Saavedra, también chilanga, pintora que se expresa en nuestras contratapas desde hace algunos años, nos entregó, no sin antes encender algunas veladoras y rezarle su cantito a la Virgen de Guadalupe, un sombrero de ala ancha que Edgar había olvidado en su casa unos meses atrás. En el zócalo de Zacatecas, con una paciencia de lustrabotas, le probamos el sombrero a la mitad de los gomes de la ciudad, sin suerte. Abatidos pero no desesperanzados, dimos con Edgar en una cantina del bajo fondo y, por nuestra perseverancia, nos entregó el cuento Matar a Roberto, que tenía bajo 7 cantados del Mundial del Siglo. ¿Son argentinos? Publíquenlo con precaución, nos dijo. Este cuento está embrujado. Antonio Monter Rodríguez no se esfuerza tanto por responder sus afanes de contador de historias, aunque dicte clases en la universidad o subdirija la radio del sistema michoacano de radio y televisión. Cuando uno lo mira a los ojos, siente el fuego, la pesadumbre, el filo de un verdadero mundo. Se le nota el paso equilátero, se le oye la voz, se lo oye. En Morelia, la capital del estado de Michoacán, la antigua capital mexicana, una de las cunas de independencia de este país, la señora que pide monedas a diario en la puerta de la catedral nos entregó un papelito abollado. Pregunten por el Tonio, Centro Cultural de la UNAM. Vimos con su taller de crónica y cuento, no podíamos fallar. Nos ofrendó me gustas y nos deseó mucha paz en nuestros viajes. Envalentonados por los 2 primeros hallazgos y luego de leer con fervor todos los cuentos de la comitana Rosario Castellanos, sobre todo, ungidos por el llamado místico de Arthur Smith, salva su alma, volamos hacia el estado más austral de la República, Chiapas, para encontrar a María Victoria Díaz Ruiz. Miquel Ruiz, escritor y tallerista de San Cristóbal de las Casas, la capital cultural del estado, nos invitó a un temazcal en el cual se cantaron historias populares, mitos sensibles y narraciones sórdidas de la llegada de los españoles a la selva chaqueña. Guiados por un chamán local, reptamos por senderos apenas sugeridos entre pinos, encinos y murmullos belicosos. Los narcos quieren quedarse con todo, pero no van a poder con los archivos. Nosotros tenemos memoria, nosotros queremos a nuestra tierra. En Ciprés, la Candelaria,
Victoria se hacía pasar por tejedora y encontramos dialogando con un judío. Participamos en otro temazcal a modo de agradecimiento. Y entre las emanaciones sacras del copal, pudimos leer que el vapor formaba las palabras el silencio de la noche. Al salir, Victoria nos leyó la adaptación del Zorcil al español que ella misma hizo el último cuento que compone nuestro 15º número, que ya está disponible. Sabemos que hay más cuentistas aquí en México, seguramente en los laberintos cuentísticos de la ciudad o en los desiertos del norte, y con detectives salvajes los encontraremos. Sabemos que en Argentina se esconden bajo la diagonalidad de las baldosas flojas de La Plata. Son los responsables de los colores de los locales. Son los que avistan ovnis en San Marcos, Sierra y el Uritorco. Se disfrazan de hippies en el desierto. No nos teman, no se escondan. Aquí les damos un paso. Bien. De esta manera vamos a finalizar la presentación de la revista. Si es que nos quieren preguntar algo del último número, o si tienen alguna duda, algún comentario sobre el último número, adelante, o sobre alguna revista. Y después de eso ya vamos a pasar al Drink and Write, así que si quieren los escuchamos. Si tienen alguna pregunta o algo. Sí, que tenemos varios números temáticos. Empezando desde el último para adelante, el 13 la temática fue la traducción, en el 12 la temática fue música e inspiración, en el 12, perdón, ese fue el 12. La temática del 11 fue la prosa, la temática del 10 fue la poesía. Así que esos son los números temáticos que tenemos. La revista tiene un precio de 80 pesos, 2 por 150, 3 por 200, como debe decirlo. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, ya seguimos con el Drink and Write. ¿No? Bien, perfecto. Yo creo que, bueno, primero que nada, muchas gracias por venir a presentarnos las revistas. Creo que en este momento es como complicado seguir encontrando revistas que se decidan a seguir imprimiendo. Que sí que también tienen una página web, todo, pero creo que el esfuerzo es mucho más decidido hacia la edición en papel. Entonces, quisiera preguntarles por eso, ¿no? por el futuro del Granito de papel. ¿Hacia dónde visualizan a Granito de papel 5 años? No sé también, por ejemplo, cuáles son sus planes de seguir aquí en México. ¿Se van a mover a lo mejor se van a China o no sé? Pero, bien. ¿Por dónde va la revista? La idea es, uno de los objetivos principales de la revista fue revitalizar este género. Es un género súper interesante para la difusión de la literatura y está casi extinto. Aquí en México hay muy pocas revistas literarias impresas y en Argentina también hay muy poquititas, muy poquititas. Entonces nuestra idea es seguir imprimiendo revistas, es seguir difundiendo lo que hacemos en formato impreso porque creemos que es muy diferente la atención, el tacto, la vista, todo es muy distinto a la virtualidad que es difícil. Y como bien decís, tenemos sitio web, tenemos redes sociales, tratamos de ser cada vez más activos en eso. No es que denostemos esos medios, creemos que sí son buenos para la difusión de ciertos contenidos, pero nuestro medio es este, y este es el que va a seguir siendo. Y con respecto a lo segundo, estamos a punto de empezar a imprimir en Alemania, por ejemplo. Entonces, la idea es que la literatura en español se siga difundiendo, y si podemos aportar un granito de arena en eso, lo seguiremos haciendo. Con los medios que tengamos, la difusión es poca, se imprimen tirajes cortos, pero sí se reimprimen, porque las revistas, una vez que la gente entra en contacto con ellas, la verdad que tenemos buena recepción y creemos mucho en el contenido. Entonces, la idea es esa, seguir imprimiendo revistas y que cada vez sean mejores, sobre todo es ir aprendiendo. Es igual un poco por eso el nombre del Granito de papel, Claro. como los editores originales se conocen en los clubes de ajedrez. O sea, ya de entrada así como comentaba Santi, de que precisamente los dos ensayos que publicaron los dos editores en este último número hablan sobre el de Dani es algo
manejero es más enfocado sobre la imagen fotográfica, que tiene el mismo principio de reproducibilidad igualmente, ¿no? Y bueno, acá Gambito es un poco haciendo alusión a la movida, a la jugada que hay en el poder ajedrez en el que se sacrifica el peón, ¿no? Y el mayor, una estrategia que sea más favorecedora. Y pues lo mismo que dices, ¿no? Realmente es un medio como muy, pues muy castigado, porque pues sí, vivimos en países que no leen mucho, ¿no? Entonces también nos dimos cuenta de que en la pandemia como que se invirtió mucho en la tendencia en digitalizar todo sí o sí, la escuela, el trabajo, toda la computadora. Y como comentas, Santi, hay toda una teoría cognitiva sobre la memoria corporal y olfativa, ¿no? De tocar el papel y de poder recordar por ahí en qué parte de la revista está, en qué texto, en qué capítulo se trae o algo así, es como muy táctil. Y creemos también que la revista es un medio como más amable también como puente. Veíamos que en historia de las revistas, que fue lo que presentamos en la final, muchas de estas revistas no existen ya, ¿no? De estas grandes y emblemáticas revistas como la del Sur, que fue parte de todo el mundo latinoamericano, ¿no? Está Marcos, Borges, toda o sea, sirvió como plataforma para que todos estos artistas, como comentabas antes, subieran y se empezaron a publicar y luego salió el semillero de grandes escritores que empezaron a publicar por siempre. Y finalmente desaparecieron por un montón de motivos que también es parte de ser Gambito, ¿no? Muchos motivos tristemente son económicos. Se deja de poder autofinanciar. De alguna manera Gambito apostó por no tener publicidad, entonces ese es otro desafío, porque también es como muy difícil de pronto tener un chicle pero con una cosa que nada que ver, ¿no? Entonces igual la literatura igual nos lo quieren meter como otro producto, ¿no? Y de pronto estamos como en esta idea de que el arte pues es más sutil, pero tiene una materialidad que esperemos que no esté condicionada por lo económico, pero somos conscientes de esa parte. Entonces también por eso el tiraje o la impresión se hace casi sobre pedido, ¿no? O sea, conforme se va requiriendo un número, pues se va imprimiendo. Y bueno, como este puente mismo que decía Santi, otro de los papeles importantes que tuvieron las revistas en su tradición literaria fueron las traducciones. Así fue como entraron un montón de escritores franceses, ingleses, a la cultura latinoamericana, ¿no? Entonces la teoría, bueno, la idea más bien, la tirada es como hacer lo mismo con el español también, pero hacia afuera, ¿no? Porque además el español es la segunda lengua más hablada de todo el mundo, después del chino, que solo los chinos hablan, y los empresarios yo creo ahora. Y bueno, a lo mejor también el español tradicionalmente siempre ha sido una lengua súper rica, ¿no? O sea, que vivió el barroco con mucha alegoría, a diferencia del inglés que optó por la economía de las palabras, o algo así, ¿no? El español, como muchas de las lenguas romances, que más bien fueron floridas, ¿no? Y decíamos con Santi también que hay como 300,000 palabras en el español, en el idioma español, ¿no? Cada vez usamos menos de ese vocabulario que tenemos como para expresar lo que hay adentro, ¿no? Entonces decía un sociólogo que los límites del lenguaje son los límites de nuestro mundo. Pues en la medida en la que de pronto podemos ir compartiendo empáticamente otras miradas, de pronto se va ampliando ese horizonte y como también frente a este fenómeno también que sea con las redes de que se va perdiendo esa riqueza del vocabulario, también se va perdiendo un poco el español entre todo eso, ¿no? Con la vecindad de Estados Unidos, con el salto directo que de pronto hacen muchas comunidades como la que estamos diciendo aquí, que se publicó en un taller, se creó en un taller literario en San Cristóbal de las Casas en Tzotzil, para recuperar como esa fuerza cultural y cosmogónica que tiene cada una de las lenguas, ¿no? Y de cómo expresan cada una su visión del mundo. Y de ese mismo taller, la chica que sale publicada aquí, Victoria, se autotraduce, ¿no? Entonces también son ejercicios muy interesantes porque es casi como decía Santi, ¿no? O sea, toda traducción es una interpretación. Todo el tiempo estamos interpretando la realidad, ¿no? O sea, todo el tiempo, cada experiencia de vida nos va proponiendo una lectura. Pues un poco también como que el uso de Gambito de papel como que se ha ido haciendo. Como comentaba Santi, o sea, el hecho de que uno está en México, el otro está en Nueva Zelanda, el otro está en Argentina, como que también ha ido configurando la revista, no era una idea originalmente que estuviera en México Gambito, ¿no? O sea,
de conexiones con artistas mexicanos que se habían creado en la pandemia, que la pandemia también sirvió para crear muchos puentes, y también las redes sociales y toda la tecnología sirve para eso, pero sí queremos seguir privilegiando como lo presencial, el estar ahí, ¿no? O sea, el conocernos, el sugerir cosas, y precisamente la revista va agarrando un poquito esos rumbos y esos intereses. Las temáticas han sido temáticas por interés de los editores, ¿no? De pronto dicen, pues la música es poesía, esto, o un concurso de poesía, ok, poesía, o la de traducción, entonces se hace una especial de traducción, o sea, va definiendo como los intereses, y de pronto eso mismo va definiendo luego los alcances, ¿no? Como estar acá y de pronto se abre otro camino, ¿no? Y de colaboración. Entonces un poquito es eso. Sí es la idea sí es seguir publicando cada 6 meses, y cada vez, como dice Santi, evolucionando también el contenido. Si ahora sale Alemania, la posibilidad, perfecto. Si eventualmente sale por ahí otro lugar, pues también estamos como tratando de manejar ahí una distribución, una logística más o menos factible, pero sí, la idea es que se siga moviendo el papel. Y por ejemplo, en países como Nueva Zelanda o en Alemania, Ajá. sí es difícil mover una revista en español en países hispanoparlantes. ¿Cómo ha sido allá? Es que el tema, increíblemente, es que hay, por ejemplo, un lugar que se llama el Club Berlinés, que va a leer Samantha Schweblin, Rita González Gesaines, o sea, artistas. ¿Por qué? Porque Alemania es un centro de cultura increíble, incluso para los latinos. Entonces hay un lugar específico donde se recita poesía, se leen textos y se distribuye material. Entonces, sí hay lugares donde la cultura latina ha creado nichos en todas partes del mundo. Entonces, simplemente es dar con ese lugar. Pero sí, en Nueva Zelanda ha sido más difícil, ¿no? Porque, bueno, también la realidad de todos estos lugares donde se habla español son migrantes, los que hablan español, ¿no? Entonces, la mayoría trabaja, y como la mayoría del sistema productivo, pues es hacer y no ser, ¿no? Entonces, también parte de la idea del editor que estaba allá, que era Jerónimo Corregido, era que no se volviera algo secundario la lectura o el arte, la cultura, ¿no? O sea, que no se dejara como lo importante por lo urgente es comer, ir a trabajar, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que alimenta pues al ser humano, ¿no? O sea, ¿dónde está lo otro? Entonces era también como más que ir a ciertos lugares que ya existen para eso, como también difundirlo donde normalmente no. Por ejemplo, hace poquito también vino un primo mío que vive en Los Ángeles, se llevó unas revistas y de pronto a los dos semanas, oye, ¿dónde puedo conseguir más? Porque no consigo nada hasta acá, ¿no? Entonces le hicimos un envío, pero así vamos probando como que a veces la gente no es que no lea porque no le interesa leer. Aquí en México también los libros son muy caros, ¿no? Entonces también como que fomentar otro tipo de espacios donde la lectura no esté condicionada por lo económico, ¿no? Y también por eso nosotros de pronto regalamos revistas o sorteamos. Sí, la idea es que sea autosustentable, obviamente, ¿no? O sea, porque pues, sí es una idea decir que uno no puede vivir del arte, pero sí es verdad que, por ejemplo, en México el Producto Interno Bruto del arte sí cotiza con una, o sea, el problema es como de pronto encontrar esos espacios y esos lugares y ver en qué manera sí se puede mover como un producto cultural y en qué otro puede ser como un servicio, como el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Casi que de esos lugares donde no hay material de lectura, ofrecerlo para los que sí hablan eso, ¿no? O sea, que sí hablan el español y también seguir fomentando como el seguir manteniendo el idioma en otro lugar, ¿no? O sea, como que no se pierda tampoco ese gusto por la lectura y que de pronto sea, bueno, no tengo internet en la calle, pero pues tengo la revista, ¿no? Y no pesa, entonces lo que espero en la fila de no sé qué, pues me voy a echar un poema, qué sé yo, ¿no? O sea, como también es idea de no necesitar gran cosa más que lo que está ahí, ¿no? O sea, que no se necesita gran cosa para crear arte y para consumir algo que sea nutritivo, ¿no? No lo vamos a ver. Ahora veremos. Estamos en el experimento. Sí. Hay un lugar donde se puedan mandar cuentos para ser revisados. Tenemos un correo electrónico, gambitodepapel@gmail.com. Leemos todo lo que nos mandan, respondemos todos los correos de la manera más amorosa posible, así que adelante. ¿Sí? Y estamos buscando colaboradores tanto para texto como para ilustraciones todo el tiempo, así que la convocatoria está abierta para participación. ¿Sí? Sí, porque Perdón, Gambito de Papel.
también si están interesados en recibir el newsletter, para que de hecho no es una publicación mensual y por lo general también se van turnando entre los editores, ¿no? O sea, que presentamos ahora acá fue sobre los cuentos porque estuvo súper difícil encontrar cuentistas para cerrar este número, ¿no? Y como tiene todas estas distintas categorías que les comentamos, poesía, ensayo. Claro, entonces de pronto fue sobre esto en newsletter, lo escribió Santiago, en los anteriores escriben sobre otros temas de interés, quieren otro tipo de lecturas también de otros números de la revista o de otras publicaciones dentro de las redes sociales. De hecho, ahí dejamos una hojita por si se quieren apuntar al newsletter, nos dejan el mail ahí. Pues escribir. ¿Qué diferencia has notado en la recepción en cuanto a México y Argentina? Así rápidamente, sí. Sí, o sea, como cosas buenas, cosas malas. Así rápidamente te podría decir que en Argentina hay un problema económico muy serio, no digo que en México no lo haya, pero Argentina económicamente está más difícil que alguien compre una revista por un dinero. Y no estoy diciendo que acá en México sobre, pero es una cosa que noté rápido. Y después la verdad que siento que son dos pueblos hermanos muy parecidos y muy influenciados, como bien dijo Adri cuando presentó el poemario en la FENAC. Son dos pueblos muy hermanados por la literatura. La literatura mexicana ha volado hasta Argentina, ha ido por tierra, ha ido por mar, lo mismo la Argentina vino para acá. Entonces siento que el público tiene muy buena recepción a las cosas. A ver, lo que sí llama la atención es justamente el acento. O sea, los textos escritos en español rioplatense son bien distintos a los textos escritos en español mexicano y en español mexicano bien distinto de qué región. Entonces creo que los regionalismos pueden ser algo que haya llamado la atención. Pero al final siento que son dos públicos muy hermanados. Y supuestamente se dice que la gente de México lee un poco menos. A mí no me parece que sea así, honestamente. Sin saber mucho y sin... Aquí diciendo... Bueno, México y Argentina más o menos igual. O sea, 3.4 libros al año, una cosa así. Creo que Argentina está un poquito encima de ese índice, pero justamente hoy veía al respecto que es un índice turquero, porque en realidad de lo que te hablan de esos índices es de la compra de libros, no de la lectura que se hace de libros. Entonces, realmente lo que te están diciendo cuando te dicen es que la gente lee 3.7 libros en México al año, la gente compra 3.7 libros al año, porque es la única medición que tienen para hacerlo, ¿no? Desde las librerías, desde estos espacios. Entonces, realmente ni siquiera sabemos cuánto. Además, siendo un mercado tan de libros de segunda mano, de libros prestados, sabemos que ese dato está muy por debajo del grado. Exacto. Pero, por ejemplo, la recepción de las presentaciones, todas las presentaciones han sido bien distintas. La primera presentación que fue en Morelia fue una mezcalería. Entonces, y fue en el marco del Festival Internacional de Cine Morelia, entonces de pronto pues había cineastas, diseñadores, y ahí también se prestó, fue una mezcalería que fue nuestro primer punto de venta en la revista donde nos conocimos. Y fue justamente, queríamos explayarnos más en esa presentación, pero bueno, dijimos una mezcalería, ¿cómo combinamos presentar la revista con la mezcalería para que pues, más o menos tenga sentido estar acá, ¿no? Y entonces antes se puso a buscar como poemas de mezcales y no encontrábamos, y de pronto por ahí encontró una lista completa de una mezcalería en Oaxaca, la mezcalería Quiche, que había organizado un concurso y pues tenía un concurso de poesía sobre el mezcal, particular sobre el mezcal, ¿no? Y eran además anónimos, entonces a nosotros nos llegó el bonche así de poemas, órale sí, cómo no, les va, ustedes escojan. Y pues pusimos a leer y encontramos dos muy buenos en dos registros muy distintos. Y encontramos a una chica actriz en Morelia para que leyera uno, el que es como más, el que era como más solemne, ¿no? Y a un también actor y locutor de radio que leyó el segundo, pero con otro tono, entonces era un hombre y una mujer. Y había un jazzista que tocaba el contrabajo y tenía un trombón. Yo estaba allá atrás con un proyector proyectando fotos de una amiga fotógrafa que nos prestó y entonces hacían las mezclas de la imagen a mano, ¿no? Hablando de papel, todo era ahí a mano, estaban haciendo
la fundición. Santi se disfrazó, se puso unas máscaras, coincidió que como era finales de octubre, principios de noviembre, vamos a la disfrazar en la calle, de zombie, ¿no? Entonces no estábamos raros. Y pues la verdad es que después de 2 o 3 mezcales todos estaban gritando, felices, o sea, como que fue una presentación así, ¿no? En la segunda, que fue en Guadalajara, fue en un bar, pero para un público que todos los jueves va a ir a leer. Entonces llegamos y ya estaba llena de gente y pues también fue así como más, un poco para el Patán. Ajá, Patanelli. El Patán. Patanelli House. Patanelli. Y era igual así, ¿no? Se nos pusimos nada más así con lo que teníamos, que era como la mesita, las cositas ahí. El otro poeta, Carlos de Castro, que también publicó en la revista, se instaló ahí, leímos. Y ahí terminamos, y a ver, léanos el de la metamorfosis, y a ver, léanos esto. Y al final, pues sí, o sea, como que se veía que un público que sabía lo que iba, ¿no? Y entonces luego nos acabó la presentación, se sentaron, agarraron y tal, ¿no? O sea, como que cada lugar, la penal, pues fue en el marco de la feria, entonces también es como más institucional, ¿no? Entonces estaba como allá, uno acá y ellos allá, ¿no? Pero la recepción siempre ha sido buena, o sea, como que no, sigue siendo novedoso porque creo que los mexicanos consumimos un montón de revistas, pero no necesariamente literatura, y no porque no hay, ¿no? O sea, todos son por Letras Libres, por National Geographic, por Interesante, ¿no? Pero sí es un formato muy, muy, muy consumido por los mexicanos, la revista. Entonces a lo mejor también por ahí empezar a mover, como pensamos también, por ejemplo, hacer cosas junto con otras revistas que existan, ¿no? O sea, como armar, en Morelia recién acaba de salir otra revista que se llama Trance, que es de arte y un poco de literatura. Pero entonces pensamos como hacer eventos en conjunto, porque era lo que hacían en Argentina, de pronto era un concierto o presentaciones así como performáticas, ¿no? Para la revista, o sea, como que la revista es la excusa, pero al final se hace cualquier otra cosa, ¿no? Como para juntar a los artistas, músicos, lo que sea al final. Entonces, o sea, la recepción ha sido buena, ya de ahí que lean o no es otra cosa. Pero siempre también se acerca gente que quiere colaborar, además de leer, ¿no? Como ahorita, ¿de dónde mandamos esto? ¿Cómo se hace para igual los Adri? ¿Cómo hacemos para publicar aquí contigo? Pues eso, o sea, como que también se ha prestado mucho como para armar colaboraciones y espacios, puntos de venta, ¿no? Esta es entonces que es una representación aquí. La cuarta. Empezamos en finales de octubre, noviembre del año pasado. Ya se fue en Morelia, luego fue la FIL de Guadalajara, luego la de FENAL aquí en León, y ahí nos conocemos con Adri y pues nos venimos para acá. También está La Jícara, que es una librería que está en Oaxaca, también queremos ir a presentarla allá. Ya es un punto de venta, pero queremos ir a presentarla por tener esta dinámica. Y en Colima también ya hay punto de venta, pero también se va a presentar en septiembre, la Revi. Entonces como que sí hay planes, pero ¿En todos... Colima en dónde la cervecería? En Colima no, es una librería. Es una librería de cómics. Novelas gráficas. Muy bonita, muy pintoresca. Y no solo tienen su local, sino que tienen un patio con un árbol enorme, abierto. Pero no se corta, debe conseguirse el nombre. Pero sí, no sé, está bien bonito. En Jalapa podríamos citar a los en el Tierra Luna, porque aparte, o sea, también es un museo cultural y tiene una librería pequeña, no sé, llevan meses, no llevan tanto, que se llama Viento Helado, está en Instagram. Y el chavo, su novia es argentina también, y entonces también tienen algunas editoriales argentinas ahí. Es una librería pequeña, él dice que lo que busca es, bueno, le pone ahí en Instagram como curaduría de libros, o sea, no busca tener muchos libros, ¿no? Sino solo ciertos libros, y entre ellos entonces es como escritores mexicanos y argentinos, ¿no? Se combina con su pareja para tener ahí una curaduría de ambos géneros, entonces creo que estaría perfecto. Porque no tenía entrevistas que me hubieran hecho eso. Jalapa siendo una ciudad tan importante para la literatura mexicana, Sí. la Universidad Veracruzana y publicando a todo el mundo. La Universidad Marcos También, se la conoce a Revueltas, a Sergio Galindo ahí. Enrique. Enrique Ochoa. Pero gracias por la Sí, no, de verdad. Bien. Sí. Yo creo que damos unos 15, 20 Por minutos favor. para seguir Sí. conviviendo, Total. escuchar
escuchar un poquito de música y luego ya entramos a la dinámica de lleno de escritura. Los que nos quieran en la dinámica. ¿Saliste con tu libro? ¿Cómo? ¿Saliste con tu libro? Ay, güey, ¿sabes? Sí, ¿por qué? Sí.